Mi marido de 18 años, millonario y socio en uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de esta ciudad, vino a mí con lágrimas en los ojos y me suplicó que adoptara a un bebé abandonado para salvar nuestro matrimonio. Me dijo que era una huérfana trágica, que necesitaba una madre y que esto era una señal, que era nuestra segunda oportunidad. Lo que no sabía era que soy jueza de familia, que reviso expedientes de adopción para ganarme la vida, y que 3 días después de que trajera ese chupete del hospital, tenía un resultado de prueba de ADN sobre la mesa de mi cocina que mostraba una probabilidad del 99,9% de que el bebé era su propio hijo biológico. No me trajo una huérfana, me trajo el bebé de su becaria. Y luego se sentó frente a mí en la mesa del comedor durante 6 semanas, observándome pintar la habitación del bebé, mientras esa chica de 22 años se sentaba en las cenas de su bufete sonriéndome con suficiencia desde el otro lado de la sala. Bienvenidas de nuevo a Secret Confessions, True Stories. Si les gustan las historias donde los mentirosos arrogantes obtienen exactamente lo que merecen, asegúrense de pulsar ese botón de me gusta y suscribirse al canal. Significa más de lo que saben, y hay más historias como esta por venir. Ahora déjenme contarles cómo mi marido intentó hacer que criara su propia traición, y cómo me aseguré de que toda la ciudad estuviera mirando cuando no lo hice. Ricardo y yo habíamos construido lo que, desde fuera, parecía exactamente la vida que la gente pasa su carrera intentando conseguir. Él era socio principal en Mary E. Cole, uno de esos bufetes cuyo nombre tiene peso en ciertos círculos. El peso que consigue una mesa en restaurantes que no aceptan reservas e invitaciones a eventos que no tienen entradas públicas. Soy jueza de familia. Llevo 11 años en el estrado. Antes de eso, pasé 8 años como abogada de derecho de familia, lo que significa que he pasado casi 2 décadas observando a personas intentar engañar a los tribunales sobre las cosas más fundamentales: filiación, custodia, la verdad de lo que es realmente una familia, frente a lo que alguien quiere que diga un documento legal. Digo todo esto no para establecer nuestras credenciales, sino porque creo que es un contexto importante para entender la naturaleza específica de lo que intentó mi marido. No era un hombre estúpido. Era, de hecho, un hombre extraordinariamente inteligente. Y me miró a mí, con mis 11 años en el estrado del juzgado de familia, mis 8 años practicando derecho de familia, mi vida profesional organizada completamente en torno a los mecanismos exactamente del plan que estaba intentando. Y decidió hacerlo de todas formas. Eso no es estupidez. Es arrogancia de un tipo muy particular y muy completo. El matrimonio había empezado a flaquear unos 2 años antes de que viniera a mí con la propuesta. No de una manera en que habláramos directamente al respecto. Ambos éramos demasiado hábiles con el lenguaje y demasiado acostumbrados a gestionar las apariencias profesionales para mantener el tipo de conversaciones crudas, honestas y cada vez más difíciles que los matrimonios que se deterioran realmente requieren. Estaba flaqueando de la manera que se manifiesta como distancia, como vidas paralelas, como 2 personas compartiendo una casa y un calendario y una identidad social sin compartir mucho de lo que realmente importa. Sabía que la distancia estaba ahí. Había elegido no examinarla demasiado de cerca, lo cual es en sí mismo un tipo de decisión. Vino a verme un domingo por la noche. Claramente había preparado el acercamiento. Había vino. Había una calidad particular de intencionalidad en el ambiente que registré sin articularlo completamente. Se sentó a mi lado y habló sobre propósito y legado, y el vacío que puede llegar en una buena vida que no ha incluido ciertas cosas específicas, y construyó, cuidadosa y hábilmente, hacia la propuesta. Una niña bebé, 6 semanas de edad, en un hospital a través de una agencia de adopción privada que aparentemente ya había contactado. Una huérfana, dijo, abandonada, necesitada de una familia. Creía, dijo, que esto era una señal. Estaba llorando. Lágrimas reales, o lo que parecían lágrimas reales. Después de 18 años, había perdido la capacidad de estar completamente segura, lo cual es en sí mismo un tipo de información. Me sostuvo las manos. Dijo que pensaba que esto podría ser su nuevo comienzo. Le dije que lo pensaría. Soy jueza de familia. Lo primero que hice fue revisar los expedientes de adopción. La agencia que había usado era legítima.
licenciada, registrada, con un historial funcional de colocaciones. La documentación estaba preparada profesionalmente. Un profano, o incluso la mayoría de los abogados, la habrían encontrado completamente en orden. Pero no soy un profano, y no soy la mayoría de los abogados. Soy alguien que lee expedientes de adopción como un músico lee una partitura. No solo por las notas, sino por lo que la notación revela sobre la actuación, los huecos, los lugares donde algo ha sido arreglado en lugar de simplemente ocurrir. Los registros médicos de la madre habían sido redactados para proteger su privacidad, lo cual es estándar. Lo que no era estándar era el patrón específico de las redacciones, lo que había sido eliminado y lo que había quedado. La mayoría de las redacciones en expedientes de adopción protegen información identificativa, nombres, direcciones, detalles físicos identificativos. Estas redacciones iban más lejos. Eliminaban información médicamente relevante, pero no identificativa. El tipo de información que permitiría a un lector suficientemente conocedor establecer una cronología. La cronología del nacimiento. La cronología de la atención prenatal. La cronología de cuándo la madre había contactado por primera vez con la agencia. Anoté el patrón. Anoté las fechas. Las cotejé con lo que sabía sobre el calendario de Ricardo durante los 18 meses anteriores. Los viajes de negocios, las noches tardías, las conferencias de fin de semana. Soy jueza. Estoy acostumbrada a mantener una hipótesis con cautela hasta que la evidencia la apoye o la refute. La evidencia era, en esta etapa, sugerente más que concluyente. Necesitaba algo concluyente. Ricardo había traído a casa un chupete de una de sus visitas al hospital. Había estado visitando al bebé, lo cual me había parecido conmovedor cuando me lo contó, y que encontré revelador una vez que se formó la hipótesis. El chupete tenía la saliva del bebé. Yo tenía sus cabellos. Tenía una relación con un laboratorio forense a través de mi trabajo judicial. El tipo de relación profesional que permite el procesamiento discreto y acelerado de solicitudes sensibles. El resultado volvió en 72 horas. 99,9% de probabilidad de paternidad. Quiero contarles cómo fue ese momento, porque creo que la verdad es más complicada que la ira, y creo que la complicación es parte de la historia. Había ira, ciertamente. La variedad fría y limpia que llega cuando se entiende que algo le han hecho a uno deliberadamente y con planificación, y con el desprecio específico de alguien que creyó que no lo vería. Pero también había otra cosa, una claridad profesional, una claridad de jueza, la claridad de alguien que ha recibido evidencia y ahora entiende exactamente qué caso está construyendo y exactamente qué resultado apoya la evidencia. Puse el resultado en el cajón junto a mis gafas de leer. Hice la cena. Cuando Ricardo llegó a casa, le dije que me estaba acercando a la idea de la adopción. Observé cómo su cara hacía lo que hacía cuando gestionaba el alivio, la contención cuidadosa de una emoción demasiado grande para el momento. Lo vi y lo noté, y serví la pasta y pregunté cómo había ido su día. Las 6 semanas que siguieron fueron la actuación más controlada de mi vida profesional, y he presidido algunas audiencias muy difíciles. Compré ropa de bebé. Lo hice genuinamente, en el sentido de que entré a la tienda y elegí las cosas que elegiría una mujer preparándose para un bebé, y las traje a casa y las doblé, y las puse en la cómoda que habíamos trasladado al cuarto de bebé. Pinté esa habitación, un amarillo suave, porque no sabíamos, o Ricardo fingía no saber, las preferencias del bebé todavía, y el amarillo parecía neutro y cálido. Mezclé la pintura y la arrodillé en las paredes y di una segunda capa porque la primera no era uniforme. Y me quedé en esa habitación amarilla y sentí algo que no describiré completamente aquí porque me pertenece a mí. El bufete de Ricardo organizaba cada año una cena para los socios y sus familias, un asunto formal en un hotel del centro, el tipo de evento donde todos actúan la versión de sí mismos que se supone que ha producido su éxito profesional. Vine con un vestido azul y me senté junto a mi marido y sonreí a sus colegas y hablé sobre la adopción con la calidez de una mujer a quien se le ha dado un regalo inesperado y precioso. Y Kira, se llamaba Kira, había sido la becaria de Ricardo durante 14 meses.
Tenía 22 años y llevaba su confianza como una provocación. Kira estaba sentada al otro lado de la sala, en la mesa de los asociados junior. Me miró una vez. Era una mirada particular. La mirada de alguien que cree haber ganado algo. Le sonreí. Esa sonrisa era sincera. Porque esto es lo que quiero decirles, antes de continuar, sobre lo que es ser jueza en esa sala, en esa mesa, con esa información. No es cómodo. No es satisfactorio de manera inmediata. El conocimiento se asienta en usted como algo frío, y la actuación del no saber es una cosa activa y agotadora. Y hay momentos en que el peso de lo que sabe y el peso de lo que finge no saber se presionan mutuamente de una manera que requiere un esfuerzo genuino para gestionar. Pero soy jueza desde hace 11 años. Entiendo algo que mi marido no entendía. Que el resultado de un caso se determina mucho antes de la audiencia. Se determina en la preparación, en la evidencia recogida, en los pasos procesales tomados silenciosamente y con anticipación, que significan que cuando llega el día de la audiencia, el resultado ya está establecido. La audiencia es solo la entrega. ¿Pueden creer el descaro de este hombre? Sentarse frente a mí en cenas con su becaria en la sala, observándome doblar ropa de bebé y pintar las paredes del cuarto, convencido de que su pericia jurídica y su encanto, y su certeza de que yo era simplemente demasiado confiada para mirar de cerca, habían producido un plan impenetrable. Si encuentran esto tan indignante como yo lo encontré, tómense un momento para pulsar el botón de me gusta y suscribirse al canal. Realmente ayuda. Y hay más historias exactamente como esta esperándoles. Ahora déjenme contarles cómo empecé a cavar su tumba. La audiencia de adopción había sido programada para un martes. Usé mi posición como jueza, cuidadosamente, correctamente, dentro de los límites de mi autoridad y mi ética, para asegurarme de que la audiencia fuera asignada a mi sala. Esto no era inapropiado. La asignación era aleatoria dentro de la rotación estándar del tribunal, y yo no había manipulado la rotación. Simplemente no me había recusado. Hay una pregunta legal significativa sobre si debería haberlo hecho, y quiero ser honesta con ustedes en que la respuesta es probablemente sí. Tenía un interés personal en el caso, pero también tenía un interés judicial, es decir, tenía evidencia de un fraude cometido contra el tribunal, y tenía la autoridad para abordarlo, y elegí ejercer esa autoridad de la manera más completa y pública disponible para mí. Invité a la prensa. Esto también requiere explicación. La audiencia era asunto de registro público. Las audiencias de adopción típicamente son cerradas, pero usé mi autoridad judicial para programar la audiencia como un procedimiento abierto, bajo el argumento de que el asunto involucraba un posible fraude al tribunal, que es una categoría de procedimiento para la cual se puede ordenar acceso público. Notifiqué al bufete de Ricardo sobre la fecha de la audiencia. Enmarqué la notificación como una cortesía. Sus socios querrían estar ahí para un hito personal tan significativo, pensé. Muchos de ellos vinieron. También, en esas 6 semanas, preparé los otros documentos. Una petición de divorcio, redactada con la precisión de alguien que conoce el derecho de familia desde ambos lados del estrado. Una orden de congelación de activos, firmada por un colega en el estrado civil, aplicada a las cuentas conjuntas y la cartera de inversiones personal de Ricardo. Una evaluación formal de manutención infantil, preparada según las directrices legales, calculada sobre la base de sus ingresos como socio, que yo conocía habiendo gestionado nuestros impuestos durante 18 años, hasta el último euro declarado. Estos documentos estaban listos, estaban esperando. La mañana de la audiencia era un martes de octubre. Ricardo se vistió cuidadosamente. Lo observé elegir el traje, la corbata, la combinación particular de autoridad profesional y calidez personal que había estado cultivando para esta ocasión. Iba a pararse ante un tribunal e invitar a todos sus colegas y a la prensa a verlo actuar la generosidad. Creía que la jueza presidiendo sería una colega mía, alguien que procesaría el papeleo con la formalidad apropiada y concluiría el procedimiento en quizás 40 minutos.
No sabía que la jueza presidiendo era yo. Llegué al juzgado por separado, lo cual no era inusual. A menudo teníamos horarios diferentes, y el pretexto de llegadas separadas era fácil de mantener. Fui a mi despacho, me puse la toga, revisé mis notas una última vez, aunque no necesitaba revisarlas. Había preparado tan minuciosamente que las notas eran una formalidad, un ritual, no una fuente de información. Cuando entré a la sala de audiencias, la sala estaba llena. Los socios de Ricardo ocupaban 2 filas cerca del frente. El grupo de prensa tenía 3 reporteros y 2 fotógrafos. Ricardo estaba de pie en la mesa del peticionario con un abogado. Había contratado a alguien para representarlo en la adopción, lo cual había anticipado. En la última fila, con un abrigo verde oscuro, estaba sentada Kira. Ricardo se dio la vuelta cuando el secretario llamó al orden. Estaba esperando a una colega. Me vio a mí. Observé cómo el color abandonaba su rostro en la secuencia específica que indica que el cuerpo está recibiendo información que la mente aún no está procesando. Caminé hacia el estrado. Tomé mi asiento. Ordené mis papeles. Miré hacia la sala. Dije, este tribunal está en sesión. El asunto ante nosotros es una petición de adopción. Antes de proceder al fondo de la petición, debo abordar una cuestión preliminar. La cuestión preliminar era la prueba de ADN. Leí los hallazgos en el registro. La metodología de recogida, el chupete, el cepillo de cabello. El laboratorio, su acreditación, sus procedimientos de cadena de custodia. El resultado, 99,9% de probabilidad de que el peticionario, Ricardo, fuera el padre biológico del niño objeto de la petición de adopción. Leí esto en mi voz judicial, que es la voz que uso cuando leo hallazgos en un registro. Clara, mesurada, sin énfasis, porque los hechos no requieren énfasis. Los hechos son suficientes. Luego leí los hallazgos de mi revisión del expediente de adopción. Las redacciones irregulares. Las inconsistencias cronológicas. La evidencia de que la adopción había sido construida alrededor de un niño que no era de hecho abandonado, sino el hijo biológico del peticionario. Un niño cuya madre era, basándose en la cronología cruzada, un miembro actual o reciente del personal de su bufete. Me giré hacia la última fila. Dije, también noto para el registro que una persona asociada con el bufete del peticionario está presente en esta sala y que el calendario del empleo de esa persona en el bufete corresponde precisamente con la cronología establecida en el registro biológico. Kira no se movió. Le doy ese mérito. El abogado de Ricardo se levantó e hizo una objeción. Varias objeciones, en rápida sucesión, cada una técnicamente fundamentada y procesalmente apropiada, y completamente insuficiente para abordar el fondo de lo que estaba ante el tribunal. No sostuve ninguna. Denegué formalmente la petición de adopción por motivos de fraude al tribunal y tergiversación de hechos materiales. Ordené que el asunto fuera remitido al Comité Disciplinario del Colegio de Abogados para revisión de la conducta del peticionario, bajo el argumento de que un abogado colegiado había presentado conscientemente documentos fraudulentos ante un tribunal de justicia. Firmé la orden de remisión desde el estrado. Luego produje la petición de divorcio. La presenté desde el estrado, lo cual es un paso procesal inusual, pero no inapropiado. Tenía legitimación para presentar como parte en un procedimiento en mi propio tribunal, y el secretario aceptó la presentación. Produje la orden de congelación de activos. Produje la evaluación de manutención infantil y la entregué formalmente, como funcionaria del tribunal, al abogado de Ricardo, que en ese momento era la única persona en el entorno inmediato de Ricardo que no se había alejado de él. Sus socios se fueron en grupos de 2 y 3. Lo observé desde el estrado. No eran salidas dramáticas, eran profesionales, acostumbrados a gestionar apariencias, pero eran definitivas. La prensa los fotografió saliendo. Fotografiaron a Ricardo en la mesa del peticionario, con su traje cuidadosamente seleccionado, con su abogado, con las sillas vacías a su alrededor. Dije, esta audiencia queda aplazada. Me levanté, abandoné el estrado. Fui a mi despacho y me quité la toga y me senté en mi silla un rato y me permití sentir, finalmente,
lo que no había sentido durante 6 semanas. Ricardo perdió su posición de socio a la mañana siguiente. El bufete envió una carta, profesional, lacónica, el lenguaje de la autoprotección institucional. Había traído el fraude en la adopción, la remisión al colegio y las fotografías de su humillación pública a un bufete cuya reputación era su activo principal. El cálculo fue rápido. La evaluación de manutención infantil que yo había preparado, calculada sobre ingresos de socio que ya no tenía, fue revisada por el juzgado de familia y ajustada a sus ingresos reales actuales, que son una cifra sustancialmente menor. Todavía la está pagando. La pagará durante el futuro previsible. El bebé, quiero decir algo sobre el bebé, porque no es un personaje en una historia, sino un niño real, y merece ser mencionado como tal. Fue colocado en una familia a través de un proceso de adopción legítimo, que no implicó que su padre biológico intentara transferir la responsabilidad parental a una esposa inconsciente. Tiene una familia. Está, según todos los informes disponibles, bien. Sean cuales sean las decisiones de sus padres, ella no las tomó, y el resultado para ella es el resultado más importante de todo esto. Quiero dejarles con lo que más he pensado en el tiempo transcurrido desde entonces. Mi marido era un brillante abogado. Había pasado 30 años entendiendo cómo funcionan los sistemas legales, cómo funcionan los tribunales, cómo se estructuran e interpretan y cuestionan los documentos. Entendía el derecho de adopción, entendía el procedimiento del juzgado de familia, entendía en teoría exactamente lo que estaba haciendo cuando presentó esos documentos. Lo que no entendía era que había decidido ejecutar su plan ante la única persona en su vida más específica y profesionalmente equipada para identificarlo. Me miró a mí, con mi toga, mi estrado, 30 años de experiencia combinada en derecho de familia, y vio a una esposa. Vio a alguien a quien había gestionado durante 18 años y podría seguir gestionando. Eso es lo que hace la arrogancia. Estrecha el campo de visión hasta que la cosa más obvia en la sala se vuelve invisible. Estaba tan seguro de mi ceguera que él mismo me entregó el chupete. Él mismo me lo entregó. El mejor consejo que puedo dar a cualquiera que intente engañar a una persona que tiene el poder de pedirle cuentas es este: no lo haga. No porque necesariamente les atrapen, aunque podrían, sino porque la suposición de que son más inteligentes que los sistemas que están manipulando, de que su inteligencia los exime de las consecuencias, de que la persona a la que están engañando simplemente no es capaz de ver lo que están haciendo. Esa suposición es siempre más frágil de lo que parece. Siempre es lo primero que se rompe. Lo sé profesionalmente. Había pasado 11 años viéndolo romperse en los casos de otras personas, y luego lo vi romperse en el mío. Muchísimas gracias por pasar este tiempo conmigo hoy y por escuchar esta historia. Si quieren escuchar más confesiones secretas y verdaderas historias de justicia, suscríbanse al canal, dejen un me gusta y díganme en los comentarios qué habrían hecho en mi lugar. Estas historias se cuentan para ustedes y estoy muy agradecida de que estén aquí para escucharlas. Las veo en el próximo video.